Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, a toda Yaya, a todo Engueyo, de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. La pregunta es, ¿existen engangas de baja vibración y existen engangas de alta vibración? Y la respuesta es no. Ya lo expliqué en alguno de mis videos anteriores, que todos los espíritus malos son de alta vibración negativa. Y los espíritus buenos son de alta vibración positiva. No hay baja vibración y alta vibración, ¿sí? Hablando de los espíritus. Este, si así fuera, si los espíritus malos fueran de baja vibración, o sea, baja se entiende como débil, este, pues se desintegrarían en el universo. ¿Sí? Recuerden que no, ellos no están alojados en un, como nosotros, en una materia, en un cuerpo de sangre, huesos, carne. Ellos están así, libres en el universo, son espíritus, y necesitan de una alta energía, ya sea positiva o negativa, para subsistir, para existir. Entonces, me preguntan si existen engangas de baja vibración. Yo lo entiendo como que si existen engangas malas y si existen engangas buenas, ¿no? Bueno, una enganga mmm, reconocida por Ensambi y reconocida por todas las engangas del mundo, y que está bajo el orden de Dios, obviamente, se considera como una enganga buena. Sin embargo, trabaja el bien y trabaja el mal. Pero se puede considerar como una enganga buena, ¿sí? Aunque no debería, porque en realidad son neutrales, porque trabajan las dos energías. Este, y cuando se realiza algún trabajo, pues lo que hace esa enganga es que si vas a hacer un trabajo para bien y la energía mala está alta, pues la ganga tiene que hacer que la energía buena esté alta y la energía mala esté baja, ¿no? Entonces, trabaja con las energías. Y, pero hablando del bien y del mal, vamos a decir que las engangas que están reconocidas por Ensambi y que son reconocidas por todas las engangas del mundo, pues son buenas, ¿no? Y vamos a hablar de una enganga que la gente considera mala, por ejemplo, ¿no? Sí existen. Y esas engangas regularmente no nacen de otra enganga. Esa, esa enganga la fundamenta el brujo, el mayombero, el gangulero, el quimbicero, el palero, de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos. Y se denomina, regularmente se denomina, por tradición se ha denominado enganga judía. Aquí quiero abrir un paréntesis, con todo respeto para la comunidad judía, obviamente, pero en aquellos tiempos, en la trata de esclavos, cuando el imperio romano, incluso un poquito más atrás, cuando el imperio romano estaba formando la Iglesia Católica Apostólica Romana, empezó a difundir, a crear, a esparcir un mito en el que los judíos eran malos, ¿no? Tan malos eran que hasta mataron a Jesús, ¿no? Entonces, es un lavado de cerebro que se hizo en aquellos tiempos y que hasta la fecha la gente que no conoce eso, pues dice, o llegan a estudiar ese asunto, o se acuerdan de ese asunto, o se enteran de ese asunto y dicen, ah, cabrón, los judíos son malos, ¿no? Pero viene de ese tema de ese mito que difundió la Iglesia Católica Apostólica Romana, que los judíos eran malos, eran tan malos que mataron a Jesús. Entonces, en la trata de esclavos en Cuba, por ejemplo, se estaba desarrollando también el palo Monte Mayombe. Y
los, los, los congos, los bantú, ponle el nombre que tú quieras, de la etnia que tú quieras, pues ya tenían conocimientos de, o ya estaban influenciados por el sincretismo. Incluso desde que llegaban, desde antes que llegaran de África a Cuba. Recordemos que la invasión de los portugueses al Congo se dio antes de la trata de esclavos en, este, en Cuba. Entonces, muchos de esos esclavos que traían de África a Cuba ya conocían a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen María, y ya sabían que los judíos eran malos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mataron a Jesús, entonces eran malos. Y entonces de ahí se le empezó a llamar a las engangas malas, se les empezó a llamar engangas judías, porque los judíos eran malos, ¿no? Entonces, existe una enganga, vamos a decirle judía, no me gusta usarlo, pero para que lo entiendan. Existe una enganga, la famosa enganga judía, que no nace de otra enganga, sino que el brujo, el hechicero, el gangulero, la fundamenta eh, de acuerdo a su experiencia, sus tratados, a su linaje, y regularmente pacta con un muerto que le llamamos muerto oscuro, un muerto malo, o sea, el espíritu de un asesino, de un secuestrador, de un violador, de una persona mala, pues, ¿sí? Pero tiene que tener los suficientes conocimientos y las suficientes habilidades, el Tata, para sujetarlo, primeramente sujetarlo y mantenerlo en ese caldero, y después que ese muerto le obedezca. Porque al no nacer de otra enganga y a no estar dentro del orden de Dios, ese espíritu puede irse contra el Tata, ¿sí? Y, y, y pues le puede acabar, pues le puede hacer lo que quiera. Entonces el Tata tiene que ser muy, muy experto en el tema espiritual. Entonces a todos esos tatas que están comenzando en este asunto, yo les recomiendo que no anden haciendo cosas que no saben, porque incluso hasta ese muerto les puede quitar hasta la vida, ¿sí? Entonces, solo un tata experimentado puede fundamentar una enganga judía. Y entonces esa enganga se le determina o se le llama enganga mala, y solamente hace trabajos para malo. Y ahí no le preguntas si lo quiere hacer, simple y sencillamente tú le ordenas que lo haga y lo hace, ¿sí? Porque está creada, fundamentada para hacer trabajos negativos, ¿ok? Entonces, esa se podría decir que es la enganga mala, pero aún así no es una enganga de baja vibración, sino que es una enganga con alta vibración, con una fuerza muy fuerte, pues, o sea, poderosa, pero en la parte negativa. Y existen las engangas, vamos a llamarles buenas, que también son de alta vibración, pero obviamente vibración positiva. Y bueno, no sé, espero haber contestado la pregunta. Eh, a veces me preguntan, me hacen algunas preguntas que a lo mejor no sé, a lo mejor soy medio güey y no las entiendo o no me explican bien. Pero si la pregunta fue, ¿existen engangas de baja vibración y de alta vibración? No, no existen. Todas son de alta vibración, ya sea la enganga judía es de alta vibración pero negativa, y las otras engangas son de alta vibración pero positivas.
Bueno, ¿qué más le quería comentar? Bueno, ahorita que estamos hablando de engangas, pues mándenme sus preguntas y yo trataré de responder en base a los pocos conocimientos que tengo. Recuerden que de todos los quimbiceros, pues yo soy el más pequeño, pues el más pendejo, pues, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un chiste congo. Cuando a mí me lo contaron, al principio me quedé así como de que me habla este güey y al último dije, pues ¿dónde está el chiste, no? Pero ya que me lo explicaron, sí me divertí mucho. Bueno, va así el asunto. Estaba en la Ciudad de México un cubano, en lo que es el metro de la Ciudad de México, o para los que nos escuchan de otro país y que no existe allá metro, es un tren urbano, este, que tiene diferentes estaciones, cada estación tiene un nombre, ¿no? Y entonces estaba el cubano y le pregunta a un chilango. Para los que nos escuchan de otros países, tengo que explicar qué es un chilango, ¿no? Bueno, un chilango es un ilustre habitante de la Ciudad de México y sus alrededores, regularmente con un lenguaje muy fluido, con un tono entre francés e italiano. Regularmente son emprendedores. Les gusta este, siempre estar eh, pues invertir su tiempo en celulares, carteras, relojes y, eh, y le van a la América, ¿no? Bueno, entonces estaba Dios mío, me voy a ir al infierno por ser tan irreverente. Estaba el cubano en el metro, ¿no? Y le pregunta al chilango y le dice, oye chico, ¿este metro hasta dónde va? Y el ilustre ciudadano de la Ciudad de México y sus alrededores le contesta y le dice, este metro va a Tacuba. Y el cubano dice, ¿hasta allá va? Le- para los que no entendieron le voy a explicar porque les digo que yo también al principio me quedé así como, ¿qué pedo, no? Este, cuando les recuerdo, para los que están en otros países y en sus ciudades no hay metro, pues es un tren urbano, ¿no? Que circula por la ciudad y tiene estaciones, ¿no? Donde te puedes subir y bajar. Y cada estación tiene un nombre. Entonces hay una estación que se llama Tacuba. Y cuando alguien dice va a Tacuba, se oye como que va hasta Cuba, ¿no? Entonces, cuando el cubano pregunta, oye chico, ¿este tren hasta dónde va? Y el ilustre ciudadano que le llamamos nosotros, le llamamos chilango, dice, va a Tacuba. Y entonces el negrito dice, "Oh, no manches, este tren va hasta Cuba, ¿no? Y por eso dice, hasta allá va. Este, Me van a disculpar porque soy malo por contando chistes, ¿no? Pero bueno, ya aquí le paramos. Me despido como siempre deseándole que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.